Hola, hola, mis queridos y queridas amantes del salseo y las telenovelas turcas. Qué emoción tenerlos una vez más aquí en el canal. Hoy prepárense porque vamos a desatar un huracán de emociones, un verdadero tsunami de drama. Si son de los que se enganchan con las historias de amor, desamor y las intrigas más jugosas, este es su lugar. Hoy vamos a hablar de una de esas parejas que nos han robado el corazón, nos han hecho gritarle a la tele y también, ¿por qué no soltar alguna lagrimita? Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Sí, exacto. Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no crean que hoy vamos a hablar de su romance de cuento de hadas, no, no, no. Hoy vamos a indagar en las profundidades de la pasión, de los celos, y de una confesión que créanme los va a dejar con la boca abierta. Así que agárrense fuerte porque el viaje que vamos a emprender está lleno de curvas, emociones fuertes y revelaciones que no se imaginan. Pero antes de que nos lancemos a esta aventura, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta este tipo de contenido, si les gusta el chisme de calidad, por favor, no olviden darle al botón de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y dejen su like que así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparémonos un cafecito o un tecito y a disfrutar de este drama turco que está a punto de explotar. ¿Listos? Bien, porque vamos a meternos de lleno en el meollo de este asunto. Todos recordamos la magia que irradiaban Can y Demet en pantalla, esa química que traspasaba la tele y nos hacía suspirar a todos. Era evidente, la conexión que tenían era palpable y no era difícil imaginarlos juntos también fuera del set. De hecho, durante un tiempo así fue. Los rumores de romance fueron cada vez más fuertes hasta que se confirmó que eran pareja. Éramos felices viendo cómo su amor florecía, tanto en la ficción como en la vida real, era como vivir nuestro propio cuento de hadas paralelo al de ellos. Los vimos enamorarse, reírse, apoyarse, era una pareja de ensueño que todos anhelábamos. Pero como suele pasar en las historias más dramáticas, el cuento de hadas terminó. Los rumores de una separación empezaron a circular, las fotos juntos desaparecieron de sus redes sociales, y el silencio se apoderó del ambiente. Y con ese silencio, llegó la incertidumbre y las preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan perfecta, se había desmoronado de esa manera? Claro, los rumores, como buenos amigos del drama, no tardaron en aparecer. Se habló de celos, de terceros en discordia, de agendas complicadas, de personalidades que chocaban. Pero hoy, después de un tiempo de especulaciones, parece que una nueva pieza ha llegado a este rompecabezas. Y esa pieza, mis amigos, es una confesión, una bomba que ha sacudido los cimientos de todo lo que creíamos saber. Y esta confesión, ojo al dato, proviene de Demet. Así es, nuestra querida y talentosa Demet, la mujer que nos hizo creer en el amor verdadero en la pantalla, ha abierto su corazón y ha revelado detalles que nos dejan sin aliento. Y esta confesión, no la ha hecho a una revista de corazón, no la ha hecho en una rueda de prensa, no. La ha hecho en un entorno muy íntimo, a una persona de su más absoluta confianza y afortunadamente para nosotros, esa persona decidió compartir la información con el mundo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La fuente, que permanece en el anonimato para proteger su privacidad, nos ha revelado que Demet ha confesado que ver a Can con otra persona le mata. Así, sin anestesia, como una puñalada en el corazón. Imaginen el dolor, la angustia, la rabia que debió sentir nuestra querida Demet al ver a su Can, compartiendo sonrisas y confidencias con otra persona. Y no me refiero a una compañera de trabajo, no, no, no. Me refiero a una mujer que, según lo que se sabe, ha despertado el interés romántico de Can. Madre mía, qué telenovela. Ya estamos viviendo nuestro propio capítulo aquí. Pero ¿por qué este dolor tan intenso? ¿Por qué estas palabras tan fuertes? Pues bien, según la fuente anónima, Demet todavía guarda sentimientos muy profundos por Can. Y no solo eso, sino que también parece que no ha superado por completo la ruptura, a pesar de que ha pasado un tiempo desde que terminaron. Es como si una parte de su corazón siguiera anclada a ese amor, a esa conexión que vivieron juntos. Y ver a Can seguir adelante rehaciendo su vida con otra persona, es como una puñalada constante para ella. Es como si una herida que estaba cicatrizando, volviera a abrirse una y otra vez. Y seamos sinceros, ¿quién de nosotros no se ha sentido así alguna vez?
Es esa sensación de que el mundo se derrumba cuando ves a esa persona especial con alguien más, ese nudo en el estómago, esa angustia que te paraliza y te hace sentir como si te hubieran arrancado un pedazo de alma. Pero la cosa no termina ahí, porque la confesión de Demet va más allá. Según esta fuente anónima, Demet ha revelado también que este sentimiento de dolor, de celos, se mezcla con una fuerte sensación de injusticia. Y es que aparentemente Demet siente que la relación con Can no terminó de manera justa, que hubo cosas que quedaron pendientes, cosas que no se dijeron, situaciones que no se resolvieron. Y este sentimiento de injusticia, este sabor amargo que le quedó en la boca, no ha hecho más que agravar su dolor. Es como si no pudiera pasar página por completo porque siente que la historia no ha terminado, que hay un capítulo que quedó sin escribir y que le está impidiendo seguir adelante. Y esta confesión, esta revelación, cambia por completo la perspectiva que teníamos sobre la ruptura de Can y Demet. Ya no se trata solo de una separación más, de una pareja que no funcionó. Ahora vemos que detrás de ese silencio, detrás de esas sonrisas en público, se escondía un torbellino de emociones, un mar de dolor y de celos que Demet ha estado guardando en su interior. Y es imposible no sentir empatía por ella, por esta mujer que a pesar de su éxito profesional, a pesar de su belleza y su talento, está sufriendo por un amor que no fue. Es un recordatorio de que las celebridades, las estrellas, también son personas de carne y hueso, con sus propias heridas, sus propios miedos y sus propios dolores. Además, esta confesión nos revela otra cosa muy interesante, la vulnerabilidad de Demet. Si bien la hemos visto fuerte, segura de sí misma, deslumbrante en la pantalla, esta confesión nos muestra una faceta más humana, más frágil y vulnerable. Y es que a veces es necesario romper esa coraza de perfección para mostrar nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera vulnerabilidad. Y en ese sentido, la confesión de Demet, aunque dolorosa, es también muy valiente. Porque se ha atrevido a mostrar su dolor, sus celos, su angustia, sin miedo al que dirán, sin miedo a ser juzgada. Y eso, mis amigos, es algo que debemos admirar. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Significa que Demet aún tiene esperanzas de reconciliación con Can? ¿Significa que está dispuesta a luchar por su amor? Eso es algo que aún no sabemos. Lo que sí sabemos es que esta confesión ha abierto una nueva puerta en la historia de Can y Demet, una puerta que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a indagar en las profundidades de sus corazones y a preguntarnos si, a pesar de todo, aún existe una posibilidad para ellos. Y es que en las historias de amor, como en las telenovelas, nunca hay que decir nunca, ¿verdad? Pero ojo, no nos olvidemos de Can en todo este drama. Porque si Demet está sufriendo, seguramente Can también tenga su propia historia que contar. Y aunque no ha hecho ninguna confesión tan explícita como la de Demet, sí que se le ha visto con otra mujer, una mujer que, según los rumores, ha despertado su interés romántico. Y esta situación, claro, no hace más que alimentar el dolor y los celos de Demet, creando un círculo vicioso de sufrimiento y desamor. Es como si estuvieran jugando a un juego peligroso, un juego en el que las emociones están a flor de piel y las heridas se abren con cada movimiento. Además, esta confesión nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones amorosas, sobre lo difícil que es gestionar el desamor y sobre cómo los celos pueden llegar a consumirnos por dentro. Y es que a veces el amor se convierte en un campo de batalla, donde las emociones se descontrolan y donde las heridas tardan mucho en sanar. Y en este campo de batalla, todos somos vulnerables, todos somos propensos a sufrir y a cometer errores. Y quizás la historia de Can y Demet nos sirva como un espejo en el que vernos reflejados, un espejo que nos invite a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre cómo gestionamos nuestras emociones. Pero no todo es drama y sufrimiento, mis queridos amigos. Porque en medio de todo este torbellino de emociones, también podemos encontrar una lección importante, la importancia de la comunicación, la necesidad de expresar nuestros sentimientos de manera abierta y honesta, y la importancia de no dejar cosas pendientes que puedan envenenar nuestro corazón. Y es que si Can y Demet hubieran hablado de manera abierta y sincera, quizás las cosas habrían sido diferentes. Quizás habrían podido evitar tanto sufrimiento y tanto dolor. Pero bueno, las cosas son como son y ahora nos toca a nosotros, los espectadores, presenciar este drama y aprender de sus errores. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el papel de los medios y de las redes sociales en todo este drama. Porque, claro, los rumores, las especulaciones, las fotos filtradas y los comentarios malintencionados no hacen más que alimentar la tensión y el sufrimiento de Can y Demet.
Y es que a veces parece que las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde todos opinan, donde todos juzgan y donde todos parecen tener la razón. Y en este campo de batalla, las celebridades son las más vulnerables, porque sus vidas están constantemente expuestas al ojo público. Y es muy fácil juzgar desde fuera, es muy fácil opinar sobre lo que no conocemos, pero lo que no vemos es que detrás de cada noticia, detrás de cada foto, hay personas reales, con emociones reales y con dolores reales. Y creo que es importante que reflexionemos sobre el impacto que tienen nuestros comentarios y nuestras acciones en la vida de los demás, especialmente en la vida de las celebridades. Porque al final, todos somos humanos y todos merecemos respeto y empatía. Y ahora, después de todo este análisis, después de todas estas reflexiones, quiero preguntarles algo a ustedes, mis queridos amigos, ¿qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet tiene razón en su dolor y en sus celos? ¿Creen que Khan debería darle una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Porque al final este canal es un espacio de diálogo, un espacio donde podemos compartir nuestras ideas y nuestras emociones. Y sobre todo un espacio donde podemos aprender juntos. Así que no se corten, déjenme sus comentarios y compartamos este drama todos juntos. Además, quiero recordarles que este drama está lejos de terminar. Así que estén atentos al canal, porque seguiremos de cerca la historia de Khan y Demet y les traeremos todas las novedades, todas las confesiones y todos los chismes jugosos que vayan surgiendo. Porque como ya saben, aquí en el canal somos expertos en desentrañar los secretos de las telenovelas turcas, y no nos vamos a perder ni un solo detalle de este culebrón que promete seguir dando mucho de qué hablar. Así que si no quieren perderse nada, no olviden activar la campanita para que no se les escape ninguna notificación. Y por supuesto, no olviden dejar su like, que así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Pero antes de pasar a la conclusión, quiero hacer una pequeña aclaración. Todo lo que hemos hablado en este vídeo se basa en información que ha sido compartida por una fuente anónima. Es decir, no hay confirmación oficial por parte de Demet ni de Khan. Así que por favor, tomemos todo con un poco de pinzas y no nos dejemos llevar por las especulaciones. Porque al final la verdad siempre sale a la luz, y es importante que seamos pacientes y esperemos a que los propios protagonistas nos cuenten su versión de la historia. Y mientras tanto vamos a disfrutar de este drama como si fuera nuestra propia telenovela, porque al final, de eso se trata, ¿no? De entretenernos, de emocionarnos, de suspirar y de compartir nuestras emociones con los demás. Y ahora sí, ha llegado el momento de ponerle el broche final a este vídeo. Hemos repasado la historia de amor de Khan y Demet, hemos analizado su ruptura, hemos desvelado la impactante confesión de Demet y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones amorosas. Hemos visto cómo los celos y el dolor pueden llegar a consumirnos por dentro, y hemos aprendido la importancia de la comunicación y de la honestidad. Y sobre todo hemos reafirmado que las celebridades son personas de carne y hueso, con emociones reales y con heridas que tardan en sanar. Así que, mis queridos amigos, les agradezco de corazón por haberme acompañado en este viaje lleno de drama y de emociones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Y sobre todo espero que les haya dado que pensar y que les haya invitado a reflexionar sobre sus propias relaciones. No olviden que este canal está aquí para entretenerlos, pero también para generar debate y para compartir nuestras experiencias. Así que por favor, no duden en dejar sus comentarios, en compartir sus opiniones y en hacer preguntas. Porque al final, todos somos una gran comunidad y juntos podemos aprender y crecer. Y ahora, para finalizar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante o entretenido, por favor, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Porque aquí en el canal, siempre tendremos un nuevo drama, un nuevo chisme, una nueva confesión para compartir con ustedes. Así que no se lo pierdan. Y por supuesto, no olviden que los quiero con todo mi corazón. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama turco.